querido público oyente, quien les habla es la estudiante Carla Francesca Martínez Verde, y hoy nos sumergiremos en el amplio y profundo mundo de la literatura peruana, aquella que fue escrita a sangre, esculpida a hueso y que a carne viva se plasmó. Hablamos de un amor tan profundo que sintió Vallejo a la literatura, que escribió con trazos y curvas sobre un añejo papel, y surgieron una de las más grandes obras, que en inglés sería From Such a Deep Love, Expressed with Strokes and Curves, and in a Piece of Paper, The Greatest Work of Ardver, en la cual vamos a analizar la esencia de lo que es vivir en un contexto de una época donde acceder a actos de justicia o efectuarlo era totalmente imposible. Entonces se rige un tipo de pensamiento, en este caso donde actos de desigualdad, marginación, violencia pertenecen a una misma línea de normalización. Con ustedes, señores, les hago presente lo que es la obra de César Vallejo, Las 2 horas, donde conoceremos principalmente varios puntos, principalmente su biografía, conoceremos también lo que es el contexto del cuento, dos situaciones de desigualdad e injusticia observados en el cuento. Asimismo vamos a analizar dos casos relacionados a lo que es la injusticia y desigualdad denunciadas, ¿no?, en la obra. También vamos a ver lo que son los valores de igualdad y justicia en contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 o 16. Y también vamos a dar una pequeña declamación, finalmente acompañada de una conclusión reflexiva. Bueno, espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Estudiante Aguilar Díaz Enrico Aruj, y me toca exponer sobre los datos bibliográficos de César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo de los Andes peruanos, rodeado de montañas, tradiciones y de muchas carencias. Desde joven sintió mucho el sufrimiento humano de los más nobles, de los más humildes, algo que marcó toda su obra. Estudió en Trujillo y en Lima. Desde entonces se relacionó con artistas y pensadores comprometidos con los cambios sociales. Su vida estuvo llena de dificultades: la cárcel, el exilio, la pobreza, pero también de una profunda sensibilidad hacia el dolor humano. Vivió en sus últimos años en París, lejos de su país, tierra, pero siempre escribiendo con el corazón puesto en ella. Murió en 1938 sin saber que su obra transformaría la literatura latinoamericana. El cuento que hemos trabajado se titula Las 2 horas, escrita por César Vallejo. Este cuento se desarrolla en el pueblo de Picayacta, en un contexto donde se predomina la discriminación hacia los pueblos indígenas. La historia refleja una sociedad que rechaza lo diferente, basada en prejuicios heredados y una cultura dominante que no comprende ni respeta la forma de vida. Los protagonistas, Quincy y Anarquel, son dos jóvenes indígenas que llegan al pueblo y, a pesar de actuar de forma inocente, son juzgados, burlados y finalmente excluidos por la población. La comunidad interpreta su forma de ser como una amenaza, una burla, sin entender su cultura o sus emociones. A través de este relato, Vallejo no solo representa la discriminación como una práctica social común, sino que también critica mostrando cómo se convierte una parte normalizada del comportamiento colectivo. El cuento deja un mensaje profundo sobre la violencia simbólica, la marginación y la necesidad de reflexionar sobre las estructuras sociales que permiten y justifican este tipo de exclusión. Muchas gracias. Discriminación hacia la Zora indígena, pobre, y admiración a la persona adinerada. El narrador rechaza y minimiza a la mujer que cuidó de él cuando era niño, solamente por su origen humilde y su condición social. Esto resalta la discriminación y el racismo hacia las personas de condición humilde. Por otro lado, el narrador admira a una mujer blanca y adinerada, valorada por su belleza y su estatus económico. Lo que pasa en estas dos situaciones es que la sociedad privilegia a una sociedad de estatus alto, económico, y minimiza a las personas de condición social baja. Estas dos situaciones siguen pasando en la actualidad y no debemos de quedarnos en silencio. Muy buenos días, yo soy el alumno Jared Jiménez
Y a continuación voy a dar la opinión acerca de la obra de Vallejo, Las 2 horas, y sobre todo el impacto actual que en nuestra sociedad podemos reconocer. Si bien es cierto, la obra de Vallejo pues denuncia la profunda desigualdad entre quienes son, pues entre la lectura se menciona, los más influyentes, y quienes son por su origen humilde o racial, los que son menos influyentes, y sobre todo son idealizados por su estatus y riqueza. Actualmente en nuestra sociedad se identifican dos situaciones. Número 1, los conflictos socioambientales en zonas mineras. ¿Qué quiere decir esto? Las comunidades indígenas y campesinas son minimizadas y sufren contaminación y despojo de los desechos tóxicos de estas mismas empresas, mientras los intereses de las grandes empresas son priorizados e idealizados. ¿Qué quiere decir esto? Que a ellos no les interesa sobre todo el bienestar de los mismos pobladores, y sobre todo se identifican que porque ellos tienen más, ellos son sobre todo las personas que tienen el derecho de tratarlas como ellos deseen. Y segundo caso es la precarización laboral en el sector informal urbano. Es un caso interesante porque millones de trabajadores carecen de derechos básicos y sobre todo viven en incertidumbre, contrarrestando con la protección y privilegios del empleo formal que cada uno de los trabajadores tiene, y el estatus social asociado a la sobra blanca adinerada, como se menciona en esta lectura. Ambos casos muestran cómo la injusticia y la desigualdad persiste hoy en día, marginando a los vulnerables mientras se privilegia a quienes pues detenta el poder.